Abans anem amb una altra secció que fa poc que la tenim, però que cada vegada aprenem molt més amb ell. És Daniel Muñoz amb el tema dels automòvils. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes, exacto. Sí, ya podíamos decir buenas tardes. Ya es una hora, ¿verdad? Sí. Oye, hoy vamos a hablar de concesionarios de automóvil. Pero me imagino que no vamos aquí a enseñar todos los concesionarios. No. Vamos a acercar un concepto de un sitio que para mí es un sitio muy especial porque de alguna manera es un lugar para soñar. ¿Por qué? Porque la compra de un vehículo, la compra de una moto, verdad que no la haces todos los días, ¿no? No. Cada día pues vas a la compra para comprar pues la carne, el pescado, la fruta, lo que quieras. No vale lo mismo. Claro, pero la compra de un vehículo es una compra muy emocional, es algo muy aspiracional y en ese concesionario de coches lo que tú esperas es alcanzar ese sueño que tú tienes de alguna manera, ¿no? Y que se te amolde lo que necesitas. Exactamente. Porque claro, es lo que tú dices, no me compro hoy uno y dentro de unos meses si me canso me lo cambio. No, como un piso, no. O sea, te la has de pensar muy bien. Entonces, tenemos los concesionarios para ir a elegir, a mirar, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de concesionarios hay? Pues están los concesionarios oficiales de la marca, las filiales, y luego están los concesionarios multimarca, que como la palabra lo dice, te ofrecen varias marcas, ¿no? Varias posibilidades, ¿no? ¿Cómo se estructura un concesionario? ¿Qué partes tiene un concesionario? ¿No? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que te hablaba antes, ¿no? Como es una compra muy especial, es una experiencia, tenemos una sala de exposición, ¿verdad? Claro. Donde tenemos todos esos vehículos, diferentes modelos, diferentes colores, se crea una experiencia, depende de la marca, las marcas crean pues unos puntos más aspiracionales u otros para que esa experiencia sea pues lo más llamativa posible, ¿no? Y esa sería la parte de la exposición donde tenemos los vehículos, ¿no? También tenemos el área de ventas donde el vendedor ya establece pues un diálogo un poquito más profundo, pues te sientas y hablas con el cliente. Te pone los extras, exactamente, ¿no? Entonces depende también de las marcas y de los concesionarios, pues bueno, antiguamente a lo mejor eran pues como una especie como de oficinas, por decirlo de alguna manera, y ahora estas mesas han cambiado, pueden ser mesas altas, pueden ser mesas bajas, pueden estar entre los coches, las experiencias son muy amplias, ¿no? Además de lo que es la parte de la venta, tenemos la parte de la posventa, ¿no? Claro. La parte de la posventa, que es el mantenimiento, son los recambios, el área de gestión. Una vez comprado ya el coche, el servicio que necesitarás. Exacto, ¿no? La gestión de relación con el cliente, lo llamado GRC, tú estableces un vínculo con un cliente, pues tú le llamas, te interesas, le ofreces a lo mejor diferentes cuestiones, ¿verdad? Y luego tenemos una parte que es muy importante, que es la parte del taller. El jefe del taller es una figura, vamos, de las más importantes que hay en un concesionario, porque claro, tú cuando vas al taller o vas a una revisión o algo te pasa en el coche. Algo con pasa. Lo cual ya, eso es como cuando vas al dentista. O tienes una caries o algo pasa, ¿no? Con lo cual ya, pues tú ya vas de otra manera. No es lo mismo cuando te vas a comprar un coche, que vas con una expectativa que vas a revisar el coche, porque toca una revisión, ya vas con otras cosas. Y que esperas que sea rápida el solucionar el problema, ¿no? Exactamente. Entonces, otra cosa importante que son parte de los consejos que queríamos dar, ¿no? A toda la gente que nos está viendo, ¿no? Bueno, pues tenemos muchos tipos de vehículos, tenemos muchos nombres de vehículos, entonces vamos a poner un poquito de orden a todos esos tipos de vehículos que tenemos. Vale. ¿Qué tenemos? Tenemos los vehículos nuevos, que todo el mundo los conoce, ¿vale? Pero luego tenemos los vehículos de ocasión. Los vehículos de ocasión son aquellos vehículos que no tienen más de 1 o 2 años y no superan 15.000 o 20.000 kilómetros. ¿Pero no entrarían dentro de los de segunda mano? No, los coches. Eso es diferente. Eso es diferente. ¿Cuáles son los coches de segunda mano? Los coches de segunda mano son aquellos que tienen más de 20.000 kilómetros, suelen tener más de 2 o 3 años y, como la palabra lo indica, han pasado por varias manos, es decir, ha habido varios propietarios de ese vehículo. Por lo tanto, un vehículo de ocasión es un vehículo con pocos años y pocos kilómetros y normalmente ha tenido un solo propietario, incluso ha pasado entre concesionarios, y un vehículo de segunda mano ya ha tenido varios propietarios, tiene más kilómetros, tiene más vida. Que a veces los de ocasión son los que han tenido los propios del concesionario, ¿no? ¿O no? No. Ahí vamos a diferenciar. No doy una, ¿eh? Vamos a diferenciar. Menos mal que hayas venido a explicarlo. Por lo tanto, vehículos de ocasión. Vehículos de ocasión. Tenemos los vehículos nuevos. Los nuevos, los de vehículos ocasión. De segunda mano y luego tenemos, atención, kilómetros cero o los que llaman de gerencia.
ahí ya nos estamos acercando, Elena. Ahí. ¿Kilómetro cero qué es? Es un coche que se ha matriculado porque la marca, ese concesionario, tiene un incentivo para matricularlo. Vale. Es un coche que efectivamente está matriculado, pero tiene muy pocos kilómetros. ¿Vale? Que igual es de moverlo un poquito. Es una muy buena oportunidad. Y bueno, dentro de ese abanico de los kilómetros cero también tenemos los famosos coches de gerencia o del jefe de venta o del comercial. ¿Vale? Esos coches tienen poquitos kilómetros, tienen poco tiempo, normalmente los sueles tener a lo mejor 5 o 6 meses. ¿Por qué? Porque los hacen un rodaje, suelen tener mejor equipamiento, suelen ser versiones un poquito más caras, pero que con ese pequeño rodaje y esos pequeños kilómetros y esos meses baja bastante el precio. ¿Y cómo te enteras de esos coches? Porque esos no se anuncian normalmente. Bueno, tú normalmente en conversación con el vendedor, él te lo va a ofrecer. ¿Vale? Después vamos a mantener tú y yo un diálogo como si fuéramos clientes. Y te voy a intentar vender un coche y te voy a intentar explicar muy bien. A mí se me venden muy rápido las cosas también. Bueno, he de decir una cosa importante que tú ya lo has apuntado, Elena. A ver. La venta de un coche no acaba cuando a ti te entregan el coche, ese momento tan especial que sacas la lona y te entregan el coche. Huele a nuevo. Y sales por la puerta. No. Vender un coche es mucho más que ese día. Por eso, vender un coche implica a muchas personas. La figura clave es el vendedor. El vendedor va a tener que comunicar con todas esas partes del concesionario, va a tener que hablar con la administración, a lo mejor también va a hablar con la financiera, tendrá que a lo mejor hablar también con la parte de mantenimiento para que preparen ese vehículo, tendrá que hablar con la central a lo mejor para ver dónde está ese coche. Si has pedido un leasing, si no, todas esas cosas, ¿no? Y luego es verdad que con la experiencia el vendedor adquiere unos conocimientos porque al final el sonido más bonito, la letra más bonita es el nombre de la persona a la que tú te estás dirigiendo. Por lo tanto, cuando tú entras a un concesionario, lo normal es que yo como vendedor me dirija a ti, te extienda la mano y te diga mi nombre y te mira a los ojos. Y seguramente que yo, mirándote a los ojos y dándote la mano y diciendo mi nombre, te diga, Daniel, seguramente que tú me digas el tuyo. Claro. Porque es algo de la comunicación no verbal, que anteriormente estabas hablando con la otra compañera. Exacto, es verdad. Por lo tanto, ya se crea un vínculo. Y a partir de ahí, Elena, te voy a llamar por tu nombre y te voy a preguntar un poquito las cosas. Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. O sea que hay unas claves para estudiar bien cuando eres un vendedor de vehículos. Bueno, de cualquier, ¿no? Pero pero lo que es importante y sí que me gustaría transmitir, he tenido mucha experiencia a lo largo de muchos años en el mundo del automóvil, el arte de la venta, tal. En el fondo hay una cosa que sirve para todo el mundo y que es la empatía. Por lo tanto, yo me tengo que poner en tu posición, lo que dicen los anglosajones, ponerme en tus zapatos, saber qué es lo que quieres y yo ofrecerte todas las posibilidades. Por lo tanto, yo voy a tener empatía contigo y te voy a hacer una serie de preguntas, pues en el fondo para saber qué es lo que tú necesitas y lo que yo te puedo ofrecer, que son muchas posibilidades. Por lo tanto, el arte de la venta, efectivamente es un arte de la venta, pues porque tengo que tener un poco de psicología para dirigirme. Claro, totalmente. Pero también es muy importante lo que yo te digo. La venta no acaba cuando te entrego el coche. Porque mira, te pongo un ejemplo de un amigo mío que le pasó hace poco. Se compra un coche en septiembre, encantado de la vida. Y de repente llega enero y no le empiezan a funcionar los limpiaparabrisas, empiezan ahí a rebotar y entonces me llama a mí y dice, Dani, pues no sé qué hacer, no sé si tengo que ir al taller o llamo al concesionario y digo, hombre, habla con el vendedor. En el fondo es tu persona de referencia al vendedor. Claro. Y entonces llama al vendedor y entonces el vendedor dice, bueno, habla con el taller, no sé, chico, pues habla con el taller. Yo he hecho la venta, habla con el taller y el taller dice, mira, dime la matrícula, vale, pues tal, modelo tal, dice, pues mira, hace 4 meses que te has comprado el coche, entonces ya los limpiaparabrisas no entran en garantía. Entonces, mira, si vienes a cambiarlos, pues te valdrá X dinero, ¿no? Vale. Entonces ahí quedó la historia, ¿no? Fíjate la diferencia de sensación que hubiera tenido mi amigo si al llamar al vendedor, el vendedor hubiera dicho, no te preocupes, mira, voy a ponerme en contacto con recambios o con el taller y te devuelvo la llamada. Déjame hacer una gestión y esto queda y te devuelve la llamada y te dice, oye, mira, efectivamente, eso no entra ya en garantía, han pasado unos meses. Le dices lo mismo pero sin marearlo. No, y dices, mira, y vale 40 euros, pero mira, en esta ocasión, como a lo mejor no ha quedado claro, porque también a veces cuando uno compra un coche tampoco te lees toda la letra pequeña y que entra en garantía y que no. Mira, vale 40 euros, pero mira, como es una cosa que son 5 minutos lo que vamos a cambiar de ese limpiaparabrisas, 40 euros lo asumimos nosotros. Claro.
y no hace falta que cojas cita previa porque al final son 5 minutos lo que vamos a dar. Fíjate qué diferencia de sensación te queda esta persona. Hombre, te vas que dices, si algún día me tengo que cambiar el coche, me voy a volver a cambiar el coche aquí. Entonces, ¿por qué digo que es importante el proceso de la venta? Porque si tú, después de que has tenido esa experiencia, que te has quedado con ese sinsabor, que dices, jolín, ahora tengo para vender, te llaman y te dicen, no, es que ahora tenemos una promoción, empiezas a recibir email marketing ahora que están tan de moda, campañas, claro. Y bueno, ahora no me mandes una campaña. Claro, claro. ¿Entiendes? Entonces, al final, el mejor prescriptor es la propia persona. Claro. Estadísticas dicen que por cada persona que compra un coche, tú la puedes recomendar a 7 personas. Porque es una cosa tan especial, Elena, que tú al final lo vas a hablar con un familiar, con un amigo. Totalmente, pero Pues, esto, o sea, ahora estamos hablando de vehículos, pero esto en todo, ¿eh? Al final, el trato que tú des es lo que te van a dar después. El trato personalizado y la empatía, lo que hablamos. Claro, por lo tanto, yo creo que todo tiene que ir de la mano, todo hay que trabajarlo efectivamente en las campañas de marketing o las campañas, pues conoces las ofertas, conoces otras cosas, pero en definitiva, la figura clave, que es un poco porque tú al final compras un coche y se lo has comprado a Paco de ese concesionario, claro, o a Marta del quiero hablar con Paco. Quiero hablar con Paco, quiero hablar con Marta. Decirle, Paco, ¿qué pasa aquí con los limpias? Pues al final claro es la empatía. Entonces, ciclo de... Oye, vamos a imaginar que yo decido comprar un coche. Vale, tú llegas a una exposición. Venga, entonces, una moto, lo que sea. Exactamente, y estás por ahí, ¿no? Claro, yo estoy por ahí mirando, a ver, y tal. Entonces, ¿tú qué me...? Mira, el concesionario sense control. Es que yo tenía una sorpresa, digo, a ver, ya que vamos a hablar de concesionario... Es que yo iría a este concesionario. Vamos al concesionario de Sense Control. Claro, por Dios. Entonces yo entro al concesionario de Sense Control y me encuentro a ti. Bueno. Y estoy mirando vehículos. ¿Qué preguntas me harías? Yo primero te dejaría que tranquilamente miraras un poquito, claro, dieras un vistazo por... Y mientras tú te vas fijando... Y mientras yo me voy fijando... Si me paro más en uno o no... Por supuesto, claro. Me voy fijando y entonces yo me acerco y es cuando te digo que hago ese primer contacto diciéndote mi nombre, dándote la mano, mirándote a los ojos. Me la das. Daniel. Elena Batista. Pues a partir de ahí te digo, ¿qué tal, Elena? ¿Estás mirando coches? ¿Ha habido alguno que te haya llamado especialmente la atención de los que tenemos expuestos? Pues sí, me gusta mucho este de color gris oscuro. Que son familiar, que es familiar. Muy bien. Entonces, que a mí me gustan grandes. Eso te quería preguntar. ¿El coche va a ser para ti, Elena? ¿Va a ser un coche familiar? ¿Lo usas tú sola, con será familia? para mí, pero es que a mí me gusta ir con un coche grande. ¿Te gustan coches grandes que te den seguridad, coches con motores potentes o estás acostumbrado a otro tipo de vehículo? No, la potencia me da igual, la verdad. A mí me importa la seguridad. Y actualmente... ¿qué coche tienes? ¿La idea de comprar el coche, Elena, es para horas, quizás para unos meses? ¿Has venido a echar un vistazo? Pues porque estoy valorando cambiarme el vehículo, porque ya tiene mucho tiempo. ¿Os quedáis mi vehículo? ¿A cuenta? Claro. Esa es otra pregunta. Claro. ¿Entregarías tu vehículo o no lo entregarías? Para entrada. Pero luego depende de la marca, el concesionario valorará. Lo tendrá que valorar. Si ese coche también le interesa quedarse o no, porque depende cómo esté el estado del vehículo, te dice, mira, no nos interesa o ese coche no te va a dar mucho dinero por ese coche. Entonces, pero bueno, todo se estudia, ¿no? Claro. Yo también te preguntaría, cuéntame, Elena, un poquito cuál es el uso que tú le das normalmente a tu vehículo. ¿Lo utilizas cada día? ¿Lo utilizas solo el fin de semana? ¿Es un uso urbano? ¿Haces viajes? ¿Cuántos kilómetros haces al año quizás, Elena? Y eso no me fijo nunca. Pero bueno, entre semana algún par de veces o así lo utilizo y el fin de semana siempre. Más o menos, que está estudiado que si tú haces más de 20.000 o 25.000 kilómetros al año, lo aconsejable es que tires por coches que consumen menos, puedan ser diésel o puedan ser eléctricos o puedan ser híbridos. Por lo tanto, yo te voy a ir ofreciendo diferentes posibilidades. Es cuando el precio de ese coche te compensa con ese uso. Claro. ¿De acuerdo? Y luego ya empiezas a confeccionar, ¿no? Entonces, luego decir, bueno, pues si te parece, Elena, nos sentamos y pues vamos hablando. Entonces, yo te voy a preguntar, una primera pregunta es, ¿este coche que tú me estás hablando, te interesaría financiarlo? ¿Qué ideas tenías pensado? Entonces, mira, de lo que tú me has hablado, de un coche, bueno, pues con seguridad. Automático manual, ¿no? Automático manual, pues vamos a poner un coche de diésel, pues un coche nuevo, ¿vale? Pues entonces ya tú miras dentro de la línea interna y ves qué disponibilidad hay de vehículos, cuáles hay en stock, cuáles no, si lo han de fabricar, pues
tardará más días, etc. Claro. Entonces ya se va cerrando un poco el ciclo y digo, mira, al final tengo esto, vale tanto, y luego ya entras más en detalle con la financiación, si vas a dar un vehículo a cambio, ¿no? Es decir, se establece un vínculo y están las diferentes opciones. Luego esos márgenes que hay, que Claro. a veces te pueden hacer un descuento. Claro, luego están O los... sea, que claro, en un concesionario queda muy feo lo de me haces un pequeño descuento, queda muy feo. No, pero no. lo pueden hacer. No, porque yo a lo mejor te puedo preguntar, Elena, ¿te has interesado por este coche? ¿Has estado en otro concesionario antes? Es una pregunta natural que yo te puedo hacer. Claro, porque, claro. Y yo te voy a decir que el otro era más barato. Claro, no, bueno, es que Aunque cuando no vas lo a comprar un coche, ¿qué haces? A lo mejor has ido a otro Hombre, claro, concesionario hay y que dices, mira, comparar. eso pasa. Oye, mira, tengo la hoja de información comercial de otro concesionario. Si me arreglas me están yo te ofreciendo diría, esto. Daniel, si me arreglas el precio, te lo compro aquí. Bueno, ahí juegas ya con los márgenes que tengas de la marca, Claro, con los incentivos. Dices, mira, pues este sería el precio, pero tenemos una acción ahora que viene en breve el verano. Te podemos aplicar esta tal. Luego me estás diciendo vehículo a cambio. Entonces, precio y luego si lo financias a 3 o 5 años, fíjate que al final al mes se te va a quedar en esto. Y si no tienes mucha idea de vehículos, es aconsejable que ir acompañado de una persona que sepa de vehículos, ¿no? Me imagino. Bueno, a ver. Porque, a ver, aunque no quiero entrar en el tema de mujeres, hombres, Claro. lo que sea, pero realmente el motor, los hombres dominan mucho más. Bueno, Y que ahora nadie se me tire encima, pero es verdad. Yo, o sea, para mí valoro otras cosas del vehículo y los hombres yo creo que valoran otras cosas, ¿no? La potencia, los caballos, que yo no sé cuántos caballos hay ahí dentro. O sea, claro, al final, si yo voy a un concesionario, yo no tengo mucha idea. Si tú me dices, ¿cuántas válvulas quieres? Yo qué sé, que me encienda el coche y me arranque. esa es la tarea del vendedor, de explicarte en un lenguaje a cualquiera que no sepa de la materia Claro. aquellas cuestiones que pueden ser más técnicas. Yo, en vez de Ojo, decirte... luego hay mujeres que saben mucho y Pero hombres eso ya que no saben nada. Pero eso ya es independiente Pero de si seas hombre o mayoría- mujer. Es decir, tú puedes tener unos ciertos conocimientos, pero tampoco tienes por qué saber qué potencia tiene ese motor o cuánto consume. Y ese va a ser mi tarea, el explicarte, oye, mira, pues Lo más que o menos gastará más, lo que cuando menos. cuando vayas a adelantar verás que tiene un brío este coche. Es decir, que yo Perfecto. tengo que adecuar mi lenguaje a lo que tú vas que a yo lo necesitar. entienda. Por lo tanto, y eso también lo quiero transmitir, o sea, si yo te decía que si el concesionario es un lugar para soñar, es un sitio de confianza. Claro, Por lo tanto, claro. el vendedor, Claro, sepas claro. tú más o menos, va a intentar utilizar ese lenguaje y te va a transmitir confianza. Claro, claro. Por lo que yo te decía antes, compramos carne, Sí, fruta, lo que quieras todos los días, pero un coche no compras todos los días. Claro. Entonces, es una compra de confianza. Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias por habernos aclarado cómo ir a un concesionario y qué pautas hay que seguir. Nos vemos después de Semana Santa. Muy bien. Con más motor. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Elena. Daniel.